Sigue, Amelia, sacudiendo la conciencia nacional el caso de Diandino Peña. Siempre he hecho el señalamiento de que no entiendo el argumento de algunas personas de que hablan de esto para tapar aquello. Pero es que usted tiene su oído o su vista, solamente da para un caso. Sí, ¿cuál es el problema de que se hable de una cosa y hay otra, se habla de la otra también? Así es. Entonces, ahora están diciendo que eso es... Para tapar a Odebrecht. Para tapar a Odebrecht. Odebrecht es intapable. Pero no solamente ahora, eso, para mí... Ahora no quiera usted también que tapen aquello. Pero para mí tiene todo que ver con lo mismo. Exactamente, con el régimen de corrupción y de impunidad que hay aquí. Claro que sí, tiene todo que ver con lo mismo. Son piezas del mismo camión. Bueno, ayer el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, dijo que la Cámara de Cuentas va a investigar de oficio el patrimonio de Diandino Peña, esto a partir de ese reportaje de investigación que fue presentado por la periodista Alicia Ortega el pasado lunes, donde se muestra y se demuestra que 25 de 29 empresas en las que él tiene una participación importante, ya sea como principal accionista o como un accionista de mucho peso, fueron creadas 25 de 29 después del año 96, cuando comenzó a participar en la administración pública como ministro de Obras Públicas y parte de la gerencia y de los funcionarios del gobierno del doctor Leonel Fernández, desde donde no ha salido en ninguno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Él ha tenido la posibilidad de administrar importantes recursos. Después de ser ministro de Obras Públicas, ha sido el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, y ha tenido la oportunidad de construir no solamente los túneles, sino también las líneas del metro. Aquí hablamos en detalle de algunos de los elementos que más nos llamaron la atención sobre esa investigación presentada el pasado lunes, y obviamente eso demuestra que en República Dominicana los órganos de control simplemente no funcionan. El anuncio hecho ayer por la Cámara de Cuentas de que va a investigar sus declaraciones juradas, donde estamos hablando de la posibilidad de que este empresario, que además es funcionario, tenga ingresos millonarios que probablemente no ha declarado ante la Dirección General de Impuestos Internos, porque es él mismo en ese reportaje que dice, bueno, es que los empresarios no todo lo ponemos a nuestro nombre. Ajá. Pero es él mismo en esa entrevista el que dice que cobra por lo menos en 11 de esas empresas como gerente. Y ninguna de esas informaciones aparece en sus declaraciones juradas de bienes recientes. Entonces, bueno, la Cámara de Cuentas dice que va a hacer una verificación y un seguimiento que puede terminarse esa investigación en unas 3 o 4 semanas. Tiempo que entiendo que es bastante breve, considerando lo que aquí suele ocurrir, que hay cosas que se mueren ahí. Y dice el presidente de la Cámara de Cuentas que el resultado de esa investigación podría ser remitido a la Procuraduría General de la República. Diandino Peña, en esa entrevista en la que se le veía bastante inquieto e incómodo, evidentemente no se esperaba las preguntas que le hicieron, tampoco las respondió. No sé si no quiso responderla o no sabía responderla. Él dice que parte de esa información no la tenía a mano, se comprometió, se le olvidó a una nuera. Sí. No sabía. Le dio un ataque de amnesia. Ni la nuera la conocía. Bueno, él se comprometió a entregar documentos en un segundo encuentro con la periodista y no lo hizo. Acompañado de su equipo financiero. Que le mandaran las preguntas por escrito para responderlas, para enviar la respuesta el viernes. Y se la mandaron y no la respondió. Entonces, sí, y se comprometió a hablar con su equipo financiero y no entregó los datos. El tema es que aquí es evidente que su declaración jurada no se corresponde con el tipo de ingresos que él recibe. Habría que ver si la Dirección General de Impuestos Internos también está haciendo una investigación y hará un reporte sobre los impuestos que paga, si es que declara o no ese patrimonio que posee y paga los impuestos relacionados con ese patrimonio. Pero aquí, lo que vimos ayer en la Procuraduría General de la República, lo que hicieron esos jóvenes está relacionado con lo mismo. Estamos hablando de una sociedad que está harta de ver cómo hay gente que tiene posibilidad de acceso a poder político y económico y no cumple con las reglas de juego.
Aquí se sanciona al que se roba un salami, pero hay otras personas que tienen la posibilidad de evadir la justicia, es más, incluso de saltarse los elementos de control, por decirlo de una manera más delicada, sin que eso tenga consecuencia alguna. Bueno, qué bueno que la nueva Cámara de Cuentas, su presidente, anuncia que van a investigar. Más vale tarde que nunca. Y viene a cuento este conocido refrán por el hecho de que esa es una obligación de la Cámara de Cuentas, investigar las declaraciones juradas de patrimonio que hacen los funcionarios. Para eso nadie tiene que someter un recurso. Eso es algo que debe hacer la Cámara de Cuentas por su propia iniciativa y hacerlo de oficio. Porque entonces lo que tenemos es un almacén donde la gente tira papel y ahí, poniendo lo que le dé la gana, a sabiendas de que nadie va a salir a comprobar si es verdad o no. Y ese es este caso. Es evidente que hizo una declaración de bienes confiado en que nadie le iba a poner la vista a eso. Y claro, y la Cámara de Cuentas no se la puso. Se la puso la periodista Alicia Ortega. Ahora bien, al menos la nueva Cámara de Cuentas dice que va a investigar. Tenemos a 4 compañeros ahí. De los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, hay 4 compañeros. 4 del PLD. Entonces, ¿por qué en lugar de hacerlo Alicia Ortega no lo hizo la Cámara de Cuentas? Por eso mismo, porque esos son los mecanismos de la impunidad. Y esa Cámara que fue sustituida recientemente, ¿por qué tiene 4 PLDistas de 5 miembros? ¿Por qué? Eso lo decidió gente que tiene hechas. Porque eso es lo único que la razón indica. ¿Por qué cuando ya se estaba reclamando el fin de la impunidad aquí, pusieron ese organismo con 4 militantes políticos del partido de gobierno? ¿Por qué? O por eso lo hizo alguien o alguienes, ¿verdad? Que saben que si ponen ahí a gente independiente pueden tener problemas. Entonces, eso son lo que van a investigar ahora, a posteriori, después que lo investigó una periodista. La investigación que debieron hacer ellos. Porque además es un caso que salta a la vista. Pero señores, un funcionario que dice que su único ingreso son los 150,000 pesos de su salario como director de la OPRED, que construye la Silver Gallery esta de la avenida Tiradentes, a la que la gente le dice el metrico. Y usted dice, pero entonces Mago, el mago de Andino, dejó chiquito a Mandrake, ¿verdad? Lo dejó chiquito porque con un sueldo de 150,000 pesos construye una lujosísima torre con un hotel, 22 plantas en la Tiradentes. Con Gustavo Mejía Ricard. Con porque Gustavo la Tiradentes es muy larga. Sí. En la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard. ¿Cuánto habrá costado ese terreno? En fin, entonces él dice que él no tiene inversiones, dice en su declaración de bienes. Eso quiere decir que la Cámara de Cuentas o no ha leído ninguna declaración de bienes, lo cual es su obligación, o la leyó y dijo, mira, dejó eso ahí, guarda eso. Que se trata de fulano. Exactamente. Bueno, algunas de sus empresas, Uchi incluso, indican que no tienen movimiento, que no tienen actividad económica durante varios años. Pero invierten 800 millones de pesos. Pero aportaron cada una más de 20 millones, creo que, no recuerdo el dato preciso, para la construcción para la construcción del Silver Sun. Sí. Entonces, si en la declaración de impuestos de esas empresas o en el reporte anual de esas empresas se habla de que no tuvieron actividad económica, ¿cuánto de impuestos han pagado? Nada. No tenían actividad. El mínimo para mantenerse operativa y registrada.
si es así. Entonces, esto hay que aclararlo porque realmente lo que se destapó el lunes es el inicio de un trabajo y de una investigación que ahora necesita de respuestas para los ciudadanos dominicanos, de parte de las autoridades. Sí. Eso fue el inicio de una información que debe llamarnos la atención a todos y que debe llevar a que le exijamos a las autoridades que den respuesta. Pero por eso, amigos, aquí planteamos que la lucha por el fin de la impunidad tiene que tener como objetivo específico sacar a los cuadros políticos de las Cortes. Fíjense ese caso, ahora la Cámara de Cuentas va a investigar, pero de 5, 4 son del PLD. Y van a investigar ¿a quién? A una figura del partido, que sobre todo es una figura clave de uno de los 2 grandes dirigentes de ese partido. Y eso, primero, van a querer investigar eso bien. Lo segundo es si se enteran, hasta de casualidad, porque yo no creo que lo van a averiguar mucho, pero si se llegan a enterar, van a actuar. Vamos a esperar, porque el tiempo es un factor, ¿verdad? A mí, contrario a ti, a mí me parece mucho el tiempo que ellos dicen. ¿Cuánto que dicen? 2 meses. No, 4 semanas, 4 semanas es un mes. Bueno, está y bien. si estamos hablando de un patrimonio relacionado con 29 empresas, Sí, me parece un tiempo... Sí. Y tomando en cuenta los antecedentes, porque no estamos hablando aquí del órgano que ha resultado ser el más eficiente. Aquí te entregan una auditoría 4 años después, entonces 4 semanas es extraordinariamente rápido. Sí. Uchi, hay otro tema relacionado con Moca. Ayer se informó que la Policía Nacional sustituyó al coronel Valenzuela. El coronel Valenzuela era el comandante en el destacamento local relacionado con el caso de Juan Comprés, alias Guanchi, quien el pasado lunes quedó en libertad después de que el juez de instrucción entendiera que se produjo un arresto irregular en el momento en el que se le acusó de ser narcotraficante. De eso era que se le acusaba. Supuestamente se le encontraron unos 52 gramos de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína, y digo así porque todavía el lunes no se tenía el reporte del INASIF para determinar qué había, de qué era ese polvo blanco. Él fue destituido, el coronel Valenzuela, y fue sustituido por José Antonio Veloz García. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, ambas instituciones han designado comisiones para investigar lo que ocurrió allí. Es el caso del peregrino de Moca, el que en un video queda registrada la posibilidad de que le colocaran esa droga en su vehículo para posteriormente arrestarlo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Comprés y él alega o atribuye esta situación que se generó en Moca y su arresto al hecho de que un conjunto de manifestantes y de miembros de la sociedad civil en Moca tenían más de 45 días exigiendo la destitución del coronel Valenzuela. Dice que entiende que por ahí ese podría ser el hilo que conecta una situación con la otra. Dice que desde hace 45 días habían estado realizando manifestaciones porque el coronel Nelson Valenzuela había estado involucrado en una serie de acciones y actividades, que algunas de las cuales estaban relacionadas con violación a los derechos humanos de jóvenes en Moca, y él atribuye a esta situación el hecho de que se le haya arrestado bajo las circunstancias que ya describimos la pasada semana. Incluso dice que él no supo por qué lo estaban arrestando hasta que llega a presentarse ante el Ministerio Público. Dice que nunca le presentaron la droga, esa droga que dice que se informa en el acta que encontraron en su vehículo. Lo golpearon no solamente de camino a la presentación, de camino al destacamento, sino que también al día siguiente, según él, el propio coronel Valenzuela o personas ligadas a él, cuando estaba en la prisión preventiva, lo golpearon de nuevo al día siguiente. Y ese es el reporte que hace ante el INASIF. Él tuvo la oportunidad ayer
de reunirse con las comisiones tanto de la Policía Nacional como de la Procuraduría. No quiso revelar detalles de alguna de los temas que discutió con el Ministerio Público. Dice que está esperanzado en que haya un resultado positivo del trabajo que se está haciendo tanto la policía como el Ministerio Público, y por esa razón dejó en manos de sus abogados y en la discusión que sostiene con el Ministerio Público la posibilidad de someter a la justicia o no a los que participaron en su caso. Una de las medidas que se dijo se tomarían era investigar a los 4 policías que participaron en el arresto y la golpiza. Sin embargo, 2 fueron dejados fuera y uno de ellos es hijo del coronel Valenzuela. Si la jefatura no sabía que habían excluido a esos 2, pues que se entere y que haga que tenga un cumplimiento completo y cabal la orden. Hay que señalar que ha sido muy positiva la actuación posterior de la policía y del juez. El juez que descargó pura y simplemente y despachó a la víctima de este abuso, y a la policía que destituyó al coronel Valenzuela, lo sustituyó inmediatamente. Entonces, ese coronel lo van a mandar a otro sitio, porque el problema que tienen los traslados es ese. Mientras tanto está sin funciones. Sí, está sin funciones. Investigación. Realmente eso es inaceptable. Pero lo cierto es que aquí hay gente, y no siempre es la autoridad, los hay también en otras ubicaciones, pero se nota más en el oficialismo, que ejercen una intolerancia extrema. Es decir, el que tiene una opinión que a mí no me gusta, el que tiene una posición diferente a la mía, entonces lo persigo, lo difamo, lo encarcelo, lo mato. Aquí hay gente que ha hecho llamados públicos a matar gente que tiene opiniones diferentes. A fulano hay que matarlo porque no piensa igual que yo. Se han hecho exhortaciones públicas a matar. Entonces, la intolerancia es primero un síntoma de primitivismo. Y entonces gente que pretende tener liderazgos políticos llegan a ese primitivismo de decir hay que matar a fulano, hay que matar a mengano. Lo hemos visto aquí, ¿verdad? Amenazas públicas de muerte. Esa es la situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy en el espacio estelar del día tendremos a la directora de Proconsumidora, Nina del Castillo, estará con nosotros aquí en el espacio estelar del día, recordándoles que pueden enviar sus preguntas también a través de nuestras cuentas en las redes sociales, las reales, @AmeliaDeschamps, @ElDiaRD y @Uchilora con O, no con cero. Vamos a hacer la pausa y retornamos en un momento.